se nos exige cumplir con las 24.800 firmas y los 66 comités. Pero por otro lado, a los partidos tradicionales o los que ya están inscritos, de los 24 de ellos, solamente 10 han pasado este requisito. Y hay 14 que, como bien lo presentó en un cuadro Sergio Cruz, tienen menos de las 24.000 firmas. O sea que con 2.000, 3.000, 4.000 firmas, ellos sí van a poder presentar una plancha presidencial y congresal, lo cual es totalmente justo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero dar la bienvenida para que puedan exponer 10, 15 minutos, no sé, lo que tomen el tiempo. Y adelante, doctor Pedro Angulo, o al revés, no sé, ¿cómo está el tiempo de ustedes? O el doctor César Bazán. Que empiece el doctor Pedro Angulo. Para que pueda exponer. Bienvenido. Aló. Adelante, doctor Pedro Angulo, bienvenido. Adelante, empiece. Buenas tardes a todos, a Robert Castro, Sergio Cruz, a todos los amigos presentes. En relación al tema de la inequidad, lamentablemente lo que se está apreciando es más de lo mismo. Nosotros desde las primeras veces que nos habíamos reunido, habíamos señalado que en caso de que se diera un plazo ampliatorio, habría que tener cuidado y había que estar al día en conocer exactamente cuál era el proyecto que iba a ser discutido y en su caso aprobado, porque por allí podrían haber algunas normas que hicieran la trampa, es decir, con la mano derecha se estaba haciendo una concesión, pero con la mano izquierda la podrían estar quitando. Y más o menos ha sido eso, ¿no? Porque los 2 meses que se han concedido, en realidad no es mucho. Hemos visto que el Jurado Nacional de Elecciones sacaron una resolución en la cual para los partidos que ya están registrados en el ROP, están concediendo mayor plazo, sin límite, para que ellos puedan agenciarse, ¿no?, de las fichas de nuevos adherentes, cosa que no sucede con los partidos que recién están buscando su inscripción. Se le ha ido el audio a Pedro, por favor. Adelante. Doctor, tiene que apretar el micro. Doctor Angulo. Se ha apagado tu micro, Pedro. Hay que prenderlo. Ahora sí. Ok. ¿Se escuchó lo anterior o tengo que empezar de nuevo? No, creo que 1 minuto para atrás. Ya. Entonces, lo que queremos decir es que se tiene que considerar que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado facilidades para los partidos que ya están inscritos en el ROP. Ellos tienen un plazo sin límite para seguir presentando adherentes, ¿no? Y eso, digamos, es una facilidad que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones. De otro lado, digamos, consideramos que las opciones que existen para los nuevos partidos que buscan su inscripción son a 3 niveles. Por un lado es en el Congreso, ¿no?, generar más facilidades a nivel de ley. En el Poder Ejecutivo, buscar las iniciativas de la Presidencia de la República, de la PCM, que también den facilidades, y a nivel del Jurado Nacional de Elecciones también buscar estas facilidades. Una de las dificultades que existen en estos momentos son el tema de que las fichas de nuevos adherentes tienen que ser físicas. Y nosotros sabemos que las personas temen contagiarse. Ya se sabe que en el mismo papel el virus, el COVID, puede durar 2 días. Entonces las personas tienen temor. Evidentemente eso añade una dificultad. La pregunta es, si nosotros sabemos que en el Poder Judicial existen ya expedientes electrónicos, ¿por qué no tendría que generarse una ficha electrónica, ¿no?, de 1 o de 2 carillas que sean más fácilmente manejables para estas circunstancias, sin perjuicio de que posteriormente se tengan que presentar las fichas, inclusive con la foto si se quiere, pero que ahora se dé una facilidad? Hay 2 opciones: que las personas que trabajan como asesores de los partidos preparen la ficha y se la presenten como alternativa al Jurado Nacional de Elecciones, o pedir que se diseñe a nivel del Jurado Nacional de Elecciones también por equidad, porque eso generaría una facilidad.
En lo personal, me cabe que, por ejemplo, en la SUNAT, dadas las dificultades, lo que ellos están generando es que uno, a través de estos medios como el Zoom u otros, uno se presente físicamente con su DNI, señale la fecha de emisión del CNI y a uno le toman una foto. Ese es un modo a distancia de garantizar que uno mismo sea quien está, por ejemplo, firmando, adhiriéndose a través de una ficha o no. Lo que quiero decir es que hay alternativas que se podrían dar y que en estos momentos, por los mismos motivos que digo al inicio, en el Jurado Nacional de Elecciones, se trata de defender o representar el interés de los partidos políticos que ya tienen registro en el ROP. Esto lo vimos cuando el doctor Ticona hizo su informe ante el Congreso y ellos ni siquiera sugirieron los 2 meses, agosto y abril, ellos dijeron agosto nomás. La pregunta es ¿por qué? ¿Para darse una facilidad así a ellos mismos? No, porque querían servir a los intereses de los partidos políticos con los cuales dialogan, a los que ya están inscritos en el ROP, y que no les quieren hacer sombra con que aparezcan nuevos partidos políticos que les hagan competencia. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones ya se van, ellos están de salida, ahorita van a tener que ser reemplazados, entonces a ellos no les cuesta nada negar, ¿no? Poner dificultades y hacer un servicio a los partidos políticos que ya tienen registro en el ROP. Entonces, esas cosas hay que decirlas, probablemente de una manera mejor, más elegante, pero hay que decirlas porque ellos también, hasta el último momento en que tienen un encargo, tienen los mismos deberes de imparcialidad, de equidad, de trato igualitario, que es lo que se puede exigir a cualquier institución pública en relación a los ciudadanos, administrados, lo que ellos quieran decir. Entonces, pienso que las maneras de presión se tienen que emplear y las maneras de presión hoy en día están a través de estos medios, ¿no? Tenemos el Twitter, el WhatsApp, tenemos Internet, el Facebook, porque la realidad es que los medios, los periódicos, la radio, la televisión, ellos tienen sus propios temas, estos temas no les interesan, saben que son de unos partidos y lamentablemente sabemos también que a muchos periodistas se ponen al servicio ya de determinadas posiciones y no les interesan temas nuevos. Por lo tanto, aquí los partidos nuevos y que están buscando su inscripción tienen que reconocer que están entre ellos, es decir, con sus iguales, que están buscando lo mismo, que hay un mismo interés y por lo tanto la pelea se tiene que dar con sus recursos a nivel de estos medios alternativos. Otra cosa va a ser muy difícil. Emplear un amparo es algo que se puede hacer. Lamentablemente lo que vemos es que siempre eso está amarrado con los intereses de los que ya están posicionados y a los partidos no les cuesta nada conversar con los magistrados que ya se conocen, que siempre se encuentran, y también por ahí poner que lo echen hacia el futuro, ¿no? Que pateen la pelota y que todavía no definan nada o que busquen las instancias y que alarguen el tiempo y a la larga igual se perjudica a los partidos que están buscando su inscripción acá. Entonces, como digo, la presión, yo sé que resulta, lo hemos visto, pero que tendría que ser coordinada con pronunciamientos, con distintas formas porque también esto es marketing en favor de la igualdad, la equidad, la justicia, ¿no? El trato igualitario, pero la pelea se tiene que dar. En política lamentablemente es así, no se puede esperar la generosidad, ¿no? Ni lo demasiado democrático de quienes ya tienen un puesto ganado y que no lo quieren compartir. Hasta ahí va mi intervención. Gracias, doctor Pedro Angulo. A continuación, el doctor Bazán y después entramos a las preguntas para indistintamente uno u otro expositor. Adelante, doctor César Bazán Navea, por favor. Bienvenido. Bien, muchas gracias y buenas tardes con todos. Hay un principio constitucional que ha citado el doctor Pedro Angulo, que es el principio de igualdad ante la ley. Y el principio de igualdad ante la ley significa no solamente que somos iguales, sino que a los desiguales se nos debe tratar de manera desigual. Por igual a los iguales, por desigual a los desiguales. ¿En qué somos desiguales con los partidos políticos inscritos? En eso, en que ellos ya están inscritos
mientras que nosotros tenemos que generar recién nuestra inscripción. Y ahí radica la desigualdad. En momentos en los cuales la pandemia ha hecho que se levante el principio constitucional de la libertad de reunión, estamos impedidos de reunirnos. En momentos en los cuales la pandemia ha establecido cuarentena, estamos impedidos de movilizarnos. En momentos en los cuales la separación personal, que ellos llaman separación social, se impone, entonces estamos impedidos de acercarnos lo suficiente como para poder convencer. ¿Es esta la misma situación de los partidos que están inscritos? No. Entonces debemos ser tratados de manera distinta a como se les trata a ellos. ¿Para qué? Para que estemos iguales. En ese caso, entonces, hace tiempo atrás, nosotros como el partido Perú Construye, que estamos pendientes de inscripción, solicitamos en los primeros días del mes de marzo, cuando recién se había decretado la cuarentena, que la inscripción fuera virtual. El Jurado Nacional de Elecciones nunca se pronunció. El día de hoy sigue guardando silencio y por lo tanto nos está haciendo trampa al pedirnos algo que ellos saben que es más difícil de conseguir que lo que fue a aquellos que ya están inscritos. Ese es el argumento planteado por el doctor Pedro Angulo y estoy absolutamente seguro que constitucionalmente es el mismo. El problema es cómo lo vamos a ejercitar. El problema es cómo vamos a hacer llegar a la ciudadanía nuestro punto de vista. Una acción de amparo o una acción constitucional va a tomar más tiempo del que tenemos y vamos a enfrentar al Poder Judicial que se encuentra en este momento también inhabilitado de tramitar las demandas con la facilidad que era antes, y esa también es otra situación de desigualdad. Coincido plenamente con el doctor Pedro Angulo en que esto tiene que ser un tema de dominio público, en que aquí se tiene que ejercer una presión social y por lo tanto hay que mediatizar estas circunstancias para que finalmente, tratándonos por desigual, terminemos siendo iguales, teniendo las mismas posibilidades de postular y que sea el pueblo en las urnas quien decida a sus autoridades. Es lo que tenía que decir para todos ustedes y muchas gracias a Ciro por haberme dado esta oportunidad. Gracias por la exposición de ambos. A continuación vamos a pasar a las preguntas. Está acá en el local el señor Sergio Cruz, representante del Partido Laborista del Perú. Un poco la consulta en esta oportunidad tiene que ver bastante con el segundo punto de agenda que está planificado y que solamente le he escuchado al doctor Angulo describir algo al respecto. El artículo 40 menciona sobre las características del contenido de verificación y de validación de la ficha de afiliado, de afiliación. En ese sentido, dentro de varias limitaciones, solamente indica, no dice nada sobre la foto. Y en las consultas personales que hemos hecho al RENIEC, en la Oficina de Registros de Apoyo al Sistema Electoral y a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, ellos responden que es tácita ciertas exigencias y hay que sobreentender lo que incluso no da a entender el reglamento en el artículo 40. Por un lado, esta es una pregunta que se lo dejo al último ponente, doctor, para ver si pudiéramos profundizar el artículo 40. Y respecto al primer punto, sobre la equidad de la participación de todos, se hizo un cuadro sobre el nivel de afiliación que el Jurado Nacional de Elecciones tiene ahorita de los partidos que están inscritos y reconocidos en los 24 partidos en el Jurado Nacional. Ahí, como podrán observar, solamente 8 superan la valla de los 25.000. Y el resto
están por debajo, ¿no? En el promedio de los que están debajo, tienen el promedio de 9.600 afiliaciones por partido, el promedio. Entonces, vienen varias inquietudes para alcanzar cierta equidad, ¿no? Podría darse lo que estamos solicitando nosotros, en el sentido de que se iguale con un mínimo y casi nulo número de afiliados para poder ser reconocidos como partidos, que dudo que lo acepten. Pero lo otro al cual yo exhorto a reflexionar en este proceso que se va a iniciar en la coordinadora es que quizás se reduzca el número de afiliados en razón a los partidos que sin alcanzar los 24.800 afiliaciones tengan menor exigencia, ¿no? Que por cierto, y estoy hablando del mes de abril más o menos, en la cercanía con las bancadas del Congreso, justamente había un comentario ya que en la Comisión de Constitución iba a solicitar 10.000 afiliados como requisito para que alcancen este periodo justamente. Y como entenderán, 10.000 es más que manejable ya por diversas instituciones como la Federación Minera tiene de cobertura a nivel nacional, más que superable, y se nos haría un poco tranquilo alcanzar ello. Entonces, las preguntas puntuales terminan esta intervención es, al último doctor que me precedió, ¿qué opinión tiene sobre disminuir el número de afiliados como requisito para alcanzar la inscripción electoral, por un lado? Y dos, ¿qué opinión tiene sobre el contenido del artículo 40 del reglamento, en donde no indica nada sobre la foto y características ni especificaciones del material impreso de la foto? Y más aún, y es algo que desconoce porque no los he escuchado, la congresista Bartolo, si no me equivoco, de UPP, uno de los partidos del pueblo, a diferencia de otros partidos que invocan la empresa por sobre el ciudadano, ya tiene un proyecto de ley presentado. Que no lo hayan discutido, que no haya pasado al debate, es justamente lo que ustedes han mencionado, ¿no? La inscripción electrónica de los ciudadanos militantes a los partidos. Ese proyecto sería bueno retomarlo y a ver en qué medida apoyamos a un partido del pueblo, compañeros. De mi parte, yo quiero preguntar, si bien es cierto, podemos hacer la presión mediática, más que la... Sería bueno presentar acciones de amparo, acciones constitucionales, creo que no estaría de más, ¿no? Y poder lucharlas, sé que se pueden alargar, pero también vamos de la mano con las presiones mediáticas, porque bien claro el cuadro que nos ha mostrado Sergio y ha circulado por las redes. Sobre el primer punto, en cuanto a las fotos. Las fotos. El principio en derecho es que el inferior no puede pedir más requisitos que el superior. Por lo tanto, si el superior en el reglamento, en la ley, no se pide fotografía, entonces el reglamento no puede pedir, una norma de menor jerarquía no puede pedir más que lo que pide la norma superior. Entonces, eso es claramente anticonstitucional y también administrativamente incorrecto. De otro lado, el número de afiliados. El número de afiliados simplemente es arbitrario. Entonces han puesto 25.000 como podrían haber puesto 10.000, como podrían haber puesto 50.000. Eso tendríamos que ir y conversar con los parlamentarios para ver si arbitrariamente ellos también quieren bajarlo, y eso nos pondría en una situación muy desventajosa en la opinión pública. En cuanto a la inscripción electrónica, esa es la alternativa. Esa es la alternativa que deberíamos nosotros pelear. Las personas que tienen DNI electrónico tienen firma electrónica. Y esa firma electrónica debería ser más que suficiente para poder con eso certificar que ellos son quienes han suscrito la afiliación. En lo demás, también habría que discutirlo, porque la ficha llenada directamente ante el Jurado Nacional de Elecciones y enviada directamente al Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, sustituiría perfectamente la capacidad de hacer una inscripción electrónica. Entonces, hay formas de poderlo hacer siempre y cuando
quieran hacerlo. En cuanto a las acciones judiciales, no hay que echarlas de lado. Lo que decimos es que ese desarrollo va a ser muy lento, pero peor es no hacerlo. Entonces habría que considerarlo también. No soy el abogado procesalista en este caso, el doctor Pedro Angulo podrá explicarlo de repente mucho mejor que yo. En principio, para decir que estoy muy de acuerdo con la intervención del doctor César, que se ha expresado en relación a que cuando hay quienes son distintos, que están en posiciones distintos, uno que ha avanzado más y otro que menos, en realidad lo que corresponde es un trato desigual. Y ese trato desigual lo que busca es generar la igualdad entre dos desiguales. Eso ha sido muy bien expresado y precisamente las dificultades que tienen los partidos nuevos que están buscando su inscripción evidentemente motiva a que tanto el legislativo como el mismo Jurado Nacional de Elecciones diera facilidades, ¿no? Ese trato diferente a los partidos nuevos para que puedan estar un poco más cerca, ¿no?, de cumplir su objetivo, que ya lo han cumplido los partidos que están inscritos en el ROB. Entonces, la realidad es que allí se tiene que hacer un trabajo de presión. Estamos de acuerdo, como se ha dicho también, que no está mal que se hagan las acciones de amparo que convengan, inclusive pueden ser varias y diferentes, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado en el tema de la fotografía, que se quiera a un nivel de una norma menor, generar más exigencias que las que ya tiene la norma mayor y general, eso no debería de ser, porque ahí lo que se generan son entrampamientos, ¿no? Se están generando dificultades y ya a veces abusivas, ¿no? Como digo, para facilitarles a los que ya están inscritos para que tengan menos competencia. Entonces, ahí se podría generar una acción. Buscando que exista una ficha electrónica, se podría generar otra acción. Buscando el tema de una ampliación del plazo, de que no venza solamente en septiembre, fines de septiembre, también se podría generar una acción. Con esto habría mejores posibilidades. ¿Por qué? Porque a veces ellos dialogan y pueden llegar a un juez y con él impedirnos que se siga avanzando, ¿no? Lo que ya bien se ha dicho que hay una demora ahí, pero si generamos acciones diversas, entonces se tiene la opción de que de repente alguna de ellas prospere más rápido y favorezca, porque son con distintas personas, distintos jueces los que se dialoga. Entonces, eso puede generar facilidades, porque también no hay que concentrar distintos argumentos en distintas causas, distintos amparos, sino concentrar un tipo de argumentos para un tema, en otra acción diferente, un tipo de argumentos para otro tema, y por lo tanto también hacer unas demandas pequeñas que no tienen que ser pues de muchas páginas que a veces ya ni las leen y solo se lo dejan a los especialistas. Entonces, como digo, ¿no? Estos temas se tienen que hacer con estrategia, pero de ninguna manera dejar de lado lo que es la presión mediática. Como digo, los medios tradicionales no van a abrir las puertas, pero el Facebook, el Twitter, los memes inclusive, que no tienen que ser de escándalo, pero que sí tienen que decir las cosas y que a veces la gente les hace más caso porque digamos, las personas no buscan de leer tanto, ¿no? Pero cuando tienen un mensaje expresado con una caricatura o esto, hasta lo comparten, lo difunden, y eso también puede golpear en el sentido que uno lo requiere, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades deben de utilizarse e igualmente buscar que en algún momento dado quizá el Ejecutivo se interese, ¿no? Las cartas que se enviaron a la PCM en la búsqueda del pronunciamiento del presidente de la República tampoco son una opción que deba de descartarse, ¿no? Creo que todo lo que se pueda utilizar ha de hacerse. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos en el local una pregunta del doctor Juan Miñano, lo voy a pasar. Es abogado también. Me colgó. ¿Pero qué te dijo? No entendí. ¿Aló? Sí, habla nomás.
Buenas tardes, doctor Angulo. Lo mismo al señor Bazán. Buenas tardes. Dentro de esta estrategia, si bien es cierto que cuando hablamos de democracia, y supuestamente el gobierno habla que estamos en democracia, sabemos nosotros que no hay poder en lo que se oponga pues, a los derechos fundamentales. Y en este caso son derechos que nosotros se nos está recortando, como es la de opinión y la libre información. En esta época de pandemia nos está afectando, de hecho. Entonces, dentro de esa estrategia también todavía existen las posibilidades, en este caso, del Congreso, porque ellos pueden lanzar pueden ponerlos en evidencia una ley, ¿no? Específicamente para cubrir esa desigualdad, porque no puede ser que unos con menos, ¿no?, le exijan algo con más. Por eso, cuando hablaba de las desigualdades, también el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre ese respecto. Por eso creo que las acciones que se tendrían que hacer estarían enmarcadas en pedirle al Congreso, también al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Jurado Nacional de Elecciones, para que ellos puedan propiciar, corregir esta desigualdad, porque no se puede aceptar que unos se inscriban y otros no. Eso es todo. Sí, otra pregunta, por favor. Néstor, tú eres abogado, te voy a agradecer. ¿Aló, me escuchan? Sí, gracias. Gracias, Ciro. Estaba escuchando las intervenciones del doctor Bazán como del doctor Pedro Angulo. Jurídicamente coincido con ellos, sin embargo, quisiera, Ciro y distinguidos colegas, más irme al tema de imagen, ¿no?, y de la realidad política que estamos viviendo. O sea, el tema de la cuarentena nos ha pescado a todos por igual, y no solo al Perú, sino esto es algo mundial, como todos sabemos, y es una crisis de dimensiones, pues, que cada centuria, cada 200 años tenemos unas epidemias de esta magnitud, ¿no? La más grande, pues, la peste negra, pues, la peste bubónica, que prácticamente duró casi toda la Edad Media, ¿no? Terminó ya en época de Napoleón, ¿no? Hay ese cuadro famoso que está en el Louvre de Napoleón con los apestados, ¿no? Cuando hace precisamente una demostración de valentía y se junta, pues, a estos soldados que habían pescado la peste negra, y es un gesto valeroso luego de venir sin pena ni gloria de Egipto para hacer la revolución en el 18 Brumario y desterrar al directorio, ¿no? Por lo cual, pues, bueno, parte también, y para los abogados, de ahí viene ya la Constitución de Cádiz y nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima, que se funda precisamente con la Constitución de Cádiz, en estos aires libertarios que vienen con la revolución de Napoleón y también con una epidemia a cuestas. Pero lo que quiero decir es que finalmente todos estos términos, y como bien dicen los colegas, me solidarizo con ellos porque también estamos en el mismo tema, pero hay que tener en cuenta que todos se han perjudicado, no solo los partidos que de buena fe en el verano pasado solicitamos una inscripción y pensábamos que la íbamos a lograr sin ningún problema para agosto, septiembre, digamos, ¿no? Como estamos viendo ahora. Pero el juicio de la sociedad es inmenso, ¿no? Restaurantes, negocios, N negocios están paralizados, y si todos, pues, fueran a protestar porque la pandemia los perjudica, pues también es algo que excede, ¿no? Entonces yo lo veo desde el punto de vista de imagen, Ciro, porque hoy día hay 24 partidos inscritos, lo cual ya es una enormidad para un país como el Perú, ¿no? Si vemos las elecciones de Estados Unidos, son simplemente entre Trump y Biden, ¿no?
de acá y van a acaecer en noviembre próximo, estamos muy cerca. Entonces, ahí solo hay 2 candidatos, ¿no? Si vamos a Alemania, bueno, hay 3, está la socialdemocracia, están los liberales, está el socialcristianismo. Entonces, entre 3 partidos, entre 4 partidos, una democracia crece, una democracia está sólida. Pero si ya hay 24 partidos inscritos y pretendemos prácticamente que se inscriban 160 partidos más, eso es prácticamente descabellado, ¿no? Yo pienso que tengamos los pies sobre la tierra, hagamos cosas posibles, reales, y yo pienso, Ciro, realmente me parece, la verdad, no estamos acá como en Argentina, donde sí hay grandes protestas frente al gobierno, muy parecido en sus medidas como las ha adoptado el Perú. Un claro ejemplo, muy cercano tenía Vizcarra, un asesor argentino precisamente, pero las medidas que se encuentran en, por favor, los que tienen micro y no están en el uso de la palabra, por favor pueden apagar el micro arriba, porque si no se escuchan otros ruidos, por favor. Hay un micro arriba, ¿no? Por favor, ese lo suspenden. Disculpen, ¿no? Entonces, la política en Argentina es muy distinta a la nuestra. Si bien las medidas han sido similares, ellos se encuentran en cuarentena hasta el momento, una cuarentena totalmente rígida, y hay grandes protestas contra el régimen, pues, que les indican de kirchnerista, ¿no? El domingo ha habido tremendas marchas multitudinarias, muy a diferencia de nuestro país, donde la protesta, salvo pues estos comerciantes de Gamarra, no se ha visto la movilización. Entonces yo lo veo en términos de imagen. Hacer la política hoy día es totalmente detestada. Entonces, más políticos que quieran incorporarse a más de 24 partidos ya inscritos, yo no sé hasta qué punto eso sea bien visto por la ciudadanía y puedan haber líderes que realmente interpreten de buena manera y en sintonía con el Gran Perú, ese tipo de propuestas y de protestas sobre todo, ¿no? En el chat Ciro de hoy, por ejemplo, me ha parecido realmente desagradable, pero ver que algunos pedían hasta postergación de elecciones al 2022, simplemente porque no se nos deja inscribir. Eso me parece una exageración absoluta, que no debe ser por ningún motivo avalada, porque eso ya es ir contra los principios democráticos. Estamos donde 2 ilustres abogados y no creo que ellos tampoco vayan a respaldar propuestas de ese tipo. El presidente Trump, que todos saben pues que es poco democrático, no tiene pergaminos ni tiene historia democrática, es uno de los que precisamente pidió postergación de las elecciones en Estados Unidos. Y ello ha sido criticado hasta los propios líderes republicanos principales. O sea, ellos ya atentar contra los principios soberanos de un país, ¿no? Por ningún motivo puede permitirse que el presidente Vizcarra se quede un minuto más del 28 de julio del 2021. En todo caso, si alguien va a plantear una postergación, o si creemos que eso puede ser posible, que quede bien claro que sería con el presidente del Congreso, asumiendo el plazo que sea a continuación del 28 de julio del 2021. Vizcarra ya ha dado su palabra que no se quede un minuto más. Y ello que quede bien claro, pero si todas estas medidas pueden ser del agrado de una ciudadanía que está ahora en vilo, que está diezmada por una pandemia voraz, 200 muertos diarios que hay en el Perú. Yo pienso sinceramente, Ciro, que debemos evaluar bastante bien este punto, y más bien yo pensaría, Ciro, como te lo he planteado antes, ya como van avanzando los días, tú eres un gran organizador, Ciro, yo pensaría más bien que hay que ir tocando las puertas de alguno de esos 24 partidos para precisamente, dada la coyuntura, por cuanto nosotros nos hubiéramos podido inscribir, el ingeniero Neida, de los partidos hoy, nos hubiéramos podido inscribir, si hubiera habido si hubiéramos estado en libertad de inscripción, si no hubiéramos tenido esta pandemia, nos hubiéramos podido inscribir
y no hubiéramos estado en esta problemática, Ciro, pero siendo la realidad de esta manera, yo pensaría que no estaría de más tocar puertas de alguno de estos 24 partidos. Hermano Velázquez, por favor, un momentito. Sería bueno que apaguen el micro de la señora Mariluz, no sé qué, que está interfiriendo con tus palabras, hermano. Ok, gracias, ya me hicieron. La señora Mariluz está en línea, ¿no? Para concluir, Maribel, ¿no? Por favor, Maribel, si puedes apagar tu micro. Para concluir, Ciro, distinguidos colegas Bazán Naveda, notario prestigioso, y Pedro Angulo, pues paz decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima. El tema es, la pandemia nos ha atacado a todos. Todos nos hubieran podido inscribir, pero ya estamos a puertas del proceso electoral. Estados Unidos, que es un país pues, de pergaminos demócratas inobjetables, ha rechazado absolutamente el pedido de Trump, que por ahí insinuó que deberían postergarse las elecciones. Entonces, eso no puede ser admitido bajo ningún aspecto. Y quien lo proponga, que lo proponga bien. Sería con el presidente, a continuación del 28 de julio del 2021, el presidente que hoy ejerce la presidencia del Congreso, o el que se eligiera a partir del 28 de julio siguiente, ¿no? Que eso quede claro. Vizcarra no puede quedarse un minuto más porque es un régimen que ahí debe culminar. Y si queda, sería un interregno como el que hubo Paniagua el 2000, ¿no? Entonces, si vamos a ir con todos esos criterios, que queden claros. Sí me parece posible, Ciro, y lo reitero finalmente, sí me parece posible que se podrían tocar la puerta de 4 o 5 partidos de esos 24, con todas estas coyunturas, explicarles, y ahí se podría conjugar una alianza, un frente electoral con los nuevos políticos que están también desatendidos por la población, muertos los grandes transatlánticos políticos que habían en la sociedad peruana. Sí pienso que la sociedad peruana puede ver con buenos ojos nuevos políticos, nuevos planteamientos, nuevos movimientos, pero en democracia, no aupándonos a intentos golpistas, a intentos regionistas y menos a intentos de prolongación de lo que ya sería una dictadura. Eso es lo que quería manifestar. Mira, te hemos escuchado con mucha atención, es una opinión interesante, como muchas veces decimos, estratégica múltiple para la victoria, y dentro de eso seguramente es un abanico, una propuesta a considerar. La propuesta la uso con la tabla, no sé si está Silvia ahí, pero ya seguramente en su momento la va a sustentar. En el punto que nos concierne, creo yo, en este tema que es importantísimo, es poder, yo le pediría al doctor Angulo y al doctor Bazán, conformar una comisión de juristas para poder muy rápidamente ver, analizar esto y preparar seguramente algunas acciones judiciales, ¿no? No sé qué dice el doctor Bazán, y si hay alguna otra pregunta, por favor opinen. Acá en la sala hay 10 representantes de partidos políticos y siguen también por el Zoom. Adelante, por favor. Ya, en mi parte, ustedes saben que legalmente estoy prohibido de ejercer la profesión como abogado y no podría participar. Puedo sí ayudar en el análisis, cooperar con el doctor Pedro Angulo, a quien por supuesto le doy todo mi respaldo por sus calidades personales de jurista y exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Mi papel sería solamente asesor, no puedo aparecer libremente en la defensa. Gracias, doctor Bazán. Doctor Angulo. El micro, por favor, dale al doctor Angulo. Micro para el doctor Angulo, por favor. Ahí está, adelante. Entendible la posición del doctor Bazán. Yo creo que sí, no hay ningún problema en reunir con los asesores de todos los partidos y ver cuáles serían las opciones a trabajar. Como dije, creo que la estrategia debe ser hacer acciones diferentes en relación a pedidos concretos diferentes, y no hay ningún problema. Gracias, doctor. Pidió la palabra, muchas gracias, doctor Angulo. La palabra el señor Luis Murillo. Luis Murillo pidió la palabra.
Sí, buenas tardes, señor Ciro Silva, doctor Bazán, doctor Angulo, demás colegas, compañeros, ciudadanos peruanos. Bueno, yo soy abogado, mi nombre es Luis Murillo, y hace algunos días conversé con el señor Ciro Silva respecto también a mi inquietud por la actual coyuntura electoral. Yo ya entré ya en el... A ver, le comentaba, y precisamente era eso la primera inquietud, de solicitar los partidos que no hemos logrado la inscripción, que presumiblemente tenemos plazo hasta el día 30 de septiembre, digo presumiblemente porque hasta la fecha, de acuerdo a lo que indica el artículo 108 de la Constitución, el presidente de la República tiene 15 días para emitir la autógrafa, ¿no? Es decir, firmar la ley. Fue aprobada en el Congreso. Ese plazo se vencería el día sábado, y hasta el día sábado esperemos que la firme. Esto contrario indica la ley tendría que, o la Constitución tendría que firmarla el presidente del Congreso, ¿sí? Mientras tanto, no tenemos todavía la seguridad de que vaya a ser firmada o de repente observada. No obstante ello, estimando de que hasta el día 30 de septiembre vence el plazo, creo yo, como abogado litigante que soy, que hasta activar la demanda de amparo, conforme en su primera elocución, tanto el doctor Angulo como el doctor Bazán dijeron, la triste realidad debido a esta situación a consecuencia de la pandemia involucra a todos los organismos del Estado, incluyendo el Poder Judicial, que desde ya antes era horrible, hoy día está peor. Yo litigo constantemente, tengo procesos laborales, civiles, comerciales, y de verdad que es un dolor de cabeza, más aún ahora, que digitalmente demora mucho más. Entonces, una demanda de amparo, si tenemos plazo hasta el 30 de septiembre, creo que no sería la solución. Obviamente, tampoco me parece que sea algo que no se debería hacer. Si es que se acuerda hacerlo, no hay problema. Si no, yo creo que gastaríamos esfuerzo, tiempo y dinero en hacer ello, ya habría vencido el plazo, el 30 de septiembre, en caso se dé. Ahora, bien es cierta la propuesta, bien planteada, respecto a que, como dijo el doctor Bazán, la desigualdad también es igualdad, pues, ¿no? O sea, lo mismo para unos, tiene que ser lo que se da para uno tiene que ser para todos, ¿no? La ley no se está respetando. Indica la ley de partidos políticos, de acuerdo a la modificatoria que se hizo en agosto, el 27 de agosto del año pasado, que tienen que suspenderse los partidos políticos cuyo es que antes de 6 meses de la convocatoria de elecciones no tiene la cantidad de afiliados requeridos por la ley. A la fecha, ningún partido ha quedado suspendido. El Jurado Nacional de Elecciones no ha suspendido ningún partido inscrito, ¿no? Entonces, si todos van a participar en igualdad de condiciones, entonces estos partidos no deberían participar. Nosotros sí deberíamos participar, están participando aquellos que deberían estar suspendidos. No sé si me dejo entender. Aquellos que deberían estar suspendidos al día de hoy, de acuerdo a ley, van a participar en elecciones. Y nosotros deberíamos entrar en igualdad de condiciones, estos partidos políticos ya suspendidos legalmente. Entonces ahí tenemos ya una falta a la norma. Ya se está faltando una norma. En consecuencia, nosotros deberíamos sumergirnos en esta propuesta. En segundo lugar, señores, además de eso, el plazo de vigencia para la inscripción de las organizaciones políticas, de acuerdo a la reserva de denominación, es de 1 año, el periodo de vigencia. Y en mi caso, la vigencia empieza a partir de enero del año 2020, vencería en enero del año 2021. Sin embargo, hemos perdido 5 meses desde que empezó esta situación de emergencia sanitaria. Son 5 meses perdidos. Vale decir, de forma efectiva solamente tenemos que trabajar 7 meses. En consecuencia, también deberíamos solicitar que aquellos partidos políticos que no logren inscribirse como tal, no pierda su vigencia hasta después de 5 meses adicionales que nos puedan otorgar. Es decir, 1 año 5 meses o 1 año 6 meses. Porque muchos seguramente no nos vamos a inscribir.
más que seguro. El último tema que quiero proponer, señores, doctores, colegas, es que además la norma indica en el artículo 13 de la ley de organizaciones políticas que se cancele el registro del partido político si es que no se participa, o si es que no se alcanza el 5% de los votos válidos de las elecciones congresales. Es decir, si lográramos inscribirnos de repente a algunos partidos al 30 de septiembre, implicaría que después del día 11 de abril, que son las elecciones, al 12 de abril, y no pasamos la valla electoral, estamos nuevamente con nuestra inscripción cancelada. ¿Qué tiempo de vida tendría nuestro partido político? Mire, si se logra inscribir en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses de vida política nada más, porque después de 6 meses nos cancelarían. ¿De qué valdría entonces inscribir un partido? No voy a pasar la valla electoral. ¿De qué nos valdría? Por eso debería quedar también en suspenso la aplicación de esta norma para las nuevas organizaciones políticas. Estamos entrando en una situación de desventaja total. ¿Qué campaña política se va a hacer, señores? 4 o 5 meses. No somos, por lo menos los que están presentes acá, con excepción del doctor Naved, del doctor Angulo, que bueno, son conocidos, abogados conocidos, el doctor Naved, el doctor Bazán es notario público, posiblemente lleguen a adquirir ser mediatos en la vida política, pero de repente los demás personas no. Entonces nuestros partidos políticos desaparecerían de inmediato, a los 6 meses. Así lo indica la norma. Antes la ley decía que podían dejar una elección, ahora ya no, ha sido modificada la norma. Ya se modificó. Entonces tenemos problemas graves. Estamos luchando para inscribirnos y después morir. Entonces, ¿para qué estamos luchando? ¿No? Entonces, veamos cuál es la solución más efectiva, cómo podríamos hacer para evadir todas estas vallas normales, legales que tenemos, ¿no? Y hacer algo, una disposición transitoria, nos pueda beneficiar a todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Luis Murillo. Gracias. A continuación pidió la palabra el señor Ricardo Velázquez. Ricardo, adelante, por favor. Ya está. Buenas tardes, Ciro, y a los colegas abogados y también a los representantes de todos los partidos en proceso de inscripción. Creo que sería también prudente considerar no solamente la posibilidad de una demanda de amparo, porque no hay que olvidar que para presentar una demanda de amparo hay que agotar las vías previas, que significa ciertamente recurrir al Congreso de la República o en todo caso al Jurado Nacional de Elecciones, que sería lo que correspondería. Pero por otro lado, hay la posibilidad de que se pueda presentar también una demanda de inconstitucionalidad, para cuyo efecto esta demanda podría presentarlo el colegio, algún colegio de abogados del Perú, o en su defecto también podría presentarlo la Defensoría del Pueblo, y tuviera mucho más fuerza si es que lo presentaría la Defensoría del Pueblo con un colegio de abogados, y esa demanda se presentaría directamente al Tribunal Constitucional, dado que se estaría ciertamente vulnerando el derecho de igualdad jurídica de los, en este caso, de los partidos políticos en proceso de inscripción, y como ya ustedes han señalado, se estaría pues favoreciendo de esta manera a aquellos partidos que ya están inscritos. Por lo mismo, considero que se evalúe esta posibilidad también de presentar una demanda de inconstitucionalidad. Creo que sería mucho más rápido, porque hay ciertamente motivos suficientes para observar esa norma
dada que está pues favoreciendo y rompiendo el principio de igualdad jurídica. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. ¿Otra pregunta o esperamos las respuestas de ambos doctores, por favor? Adelante, doctor Bazán o doctor Angulo, por favor. Sí, conforme sabe Ciro, yo a las 5 tengo que salir porque tengo otra reunión también concertada anteriormente, así que confío plenamente en las decisiones que tomen y lo coordinamos luego. Las propuestas están planteadas, pero de verdad, lo único que va a hacer que políticamente tomen una decisión va a ser presión política. La presión jurídica, lamentablemente, va a llegar tarde. Es como cuando hay un incendio y el bombero que no puede pasar porque hay un problema en el camino, llega después que ha terminado el incendio. Ninguna de las acciones judiciales va a ser tan rápida. La única que podría ser rápida, porque se ha mostrado que antes ha sucedido, es la acción de inconstitucionalidad, siempre y cuando por lo menos 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional estuvieran de acuerdo en darle privilegio. Creo que no es el caso. Entonces, solamente nos queda a medidas políticas, presiones políticas. Y confío también plenamente en la calidad de apreciación jurídica del doctor Pedro Angulo. Lo conozco bastante como abogado, hemos compartido la cátedra en la universidad, él en un curso y yo en otro, así que me atengo a lo que ustedes lleguen a acordar. Y agradezco mucho la atención dispensada por todos y con el permiso de todos ustedes me voy a retirar confiando en las decisiones que tomen. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Doctor Angulo. Ay, escucho a Pedro antes de irme. Ok. Bueno, yo en pleno sentido total de comunicación con el doctor César Bazán Naveda, sabemos que la situación no es fácil, pero estoy viendo que de la misma sugerencia de otros colegas presentes, hay luces interesantes, hay buenas opciones y ninguna se descarta antes de discutirla entre todos, ¿no? Me parece que han habido muy buenas sugerencias, ¿no? Mi saludo al doctor César Bazán Naveda. Gracias, doctor Pedro Angulo. Invitamos ahora en esta una sesión pública para que todos los asesores legales, juristas, conformen una comisión para poder redactar este documento con el asesoramiento del doctor Angulo y doctor Bazán, ¿no? Entonces, por el interno vamos a coordinar y les doy las gracias a ambos juristas, ¿no? Muchas gracias. Yo también entonces me retiro hasta cualquier momento. Sí, sabemos que ambos son catedráticos y tienen el plazo, ¿no? Entonces, con los que se han quedado, quisiera tomar 2 puntos concretos, ¿no? Adicional a el segundo punto de la agenda que lo planteó Sergio, por favor, que es con respecto al artículo 40. No sé si podrías hacer el uso de la palabra brevemente para poder explayar, ¿no? Él tocó un punto interesante que era con respecto a los requisitos para las inscripciones que tenían, ¿no? Que en alguna medida se han tocado, ¿no? Se han tocado, pero yo quisiera que él en extenso la pudiera explicar. Adelante, Sergio Cruz, por favor. Buenas. Cruz. Sergio, sería bueno que apague el micro de Víctor HTTP para que puedas hablar sin interferencia. Gracias. Adelante, Sergio.
Bueno, allá. Sí, habla ahí. Aló, sí se me escucha, ¿no? Ya. El espíritu del artículo 40, estimados, tiene que ver bastante con los medios y los actos de verificación de las fichas de afiliación en la inscripción electoral de los nuevos partidos políticos. Y este artículo 40 indica muy claramente que la verificación consiste en la depuración de 3 aspectos. Los ciudadanos que tengan afiliación política partidaria con otro tendrían que ser depurados. El segundo, que no esté en el padrón electoral de RENIEC, que también tendrían que ser depurados. Y el tercero, los ciudadanos que no cuenten con DNI válido. Yo me he acercado ya al RENIEC, al área pertinente de apoyo al sistema electoral, y me he acercado también al Jurado Nacional de Elecciones. Hemos tenido reuniones. De RENIEC es comprensible que solamente van a validar los datos, nombre, DNI, validez del DNI para dar en su área correspondiente la validez de la ficha de afiliación. Pero el correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones nos indican de manera verbal y por más que se ha solicitado cuáles son los criterios de evaluación para dar validez a la ficha de afiliación, nos indican que es tácito y hay que sobreentender de que hay 2 criterios para evaluar la ficha de afiliación: el criterio de RENIEC y el criterio del Jurado Nacional de Elecciones. Eso nos hace entender que en el camino va a haber otras dificultades para la inscripción de los nuevos partidos. Y entonces eso es lo que hemos solicitado nosotros de manera formal al Jurado Nacional de Elecciones, un documento extenso con el correspondiente pago que el TUPA exige y del cual pues dentro de varias consultas es la que yo estoy ahorita acotando, ¿no? En el sentido de que va a ser válido la presentación de la foto toda vez que no indica especificaciones del material de la foto, si es papel foto, papel bond y otras características que si no indican. Por un lado. Por otro lado, si hay qué tipo de observaciones en ese proceso de levantamiento de observaciones pudieran ser subsanables. No indica nada el reglamento al respecto y tampoco nos responde. Y tercero, la exigencia de la presentación de las fotos. Ya en una de las asambleas nuestras de acá de la coordinadora ya hubo un representante de un partido que manifestó que había hecho la consulta directa al Jurado Nacional de Elecciones. Todavía no hay una copia de esa respuesta que le emitió el Jurado Nacional de Elecciones, pero del cual creemos, y por eso lo solicité a Ciro que incluyera como segundo punto de agenda para conocimiento de todos los que estamos en la coordinadora y podamos tener claridad al respecto. Toda vez que algunos estamos cerca a la cantidad exigida, ahora quincena del mes de agosto, estamos todavía a 45 días, entonces quisiéramos que dentro del esfuerzo que viene haciendo la coordinadora podamos nosotros establecer justamente la claridad al respecto. Hay amigos, como todos tenemos los que residimos en Lima, de que ya hay la intención, y eso también ha sido motivo de comentario alrededor de la Comisión de Constitución en el Congreso, de que hay la intención de que estas no aclaraciones del reglamento electoral de inscripción de nuevos partidos puedan eliminarse algunas inscripciones o sobredimensionarse las observaciones de fichas no válidas. Y eso es lo que es la intención de aclarar en esta oportunidad. Yo dejo aquí un poco la inquietud. He manifestado ya como Partido Laborista del Frente de Trabajadores, que nace en los mineros, por cierto, pero independientemente de ello, dentro de la coordinadora, creo que sí sería pertinente trabajar al respecto para aclaración de todo. Y si hubiera un abuso de la exigencia, un requisito, como bien lo dijo el doctor, que tuvo hace un momento la palabra y de un comentario, que una entidad de menor jerarquía no puede exigir por encima de una entidad de mayor jerarquía, creo que nos da una luz de lo que podemos exigir al Jurado Nacional de Elecciones en esta etapa de aclaración. Además, si consideramos el proyecto de ley que ya está y es visible online para todos, de una congresista, la congresista María Bartolo, de uno de los partidos del pueblo, el partido UPP, de que ha solicitado que la inscripción, la desafiliación y modificatoria de los ciudadanos que estén afiliados a partidos políticos sea virtual, electrónicamente normado, creo que hay bastante espacio como para poder trabajar este aspecto y todos los partidos que estamos en la coordinadora podamos llegar al objetivo del cual creemos que es justicia y un producto de la equidad en un país en el cual
vemos que la corrupción está a todo nivel. No sé, paso a las preguntas y respuestas de todos. Yo no soy el ponente al respecto, soy uno más que impulsé que se tomara la agenda. Te lo paso, Ciro, gracias por la oportunidad. Ya, ¿alguna intervención al respecto o algún otro aporte, por favor? Sí, no, todavía estamos en temas. Ya, mira, yo creo que ese punto es importante y también creo que tiene que ver con la parte jurídica, ¿no? Que es la que tiene que, ¿no? Entonces, lo que yo propondría, ya reitero la invitación pública a los abogados, asesores o titulares de cada partido político para formar una comisión, ¿correcto? ¿No? Acercarnos con el doctor Angulo, con el doctor Bazán para tener una reunión mañana o pasado lo más inmediato posible y poder ver qué acciones se van a tomar, ¿no? El tipo judicial, que ya más o menos están vislumbrados, ¿no? Y las críticas que también se han recibido democráticamente. Eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera mencionar y decirlo públicamente que a pedido de 3 organizaciones políticas se abrió un grupo chat alternativo, ¿no? Que es el Nuevos Partidos Debaten, ¿no? Y ahí, pues bueno, están debatiendo ampliamente todos los temas, ¿no? No es mi intención para nada, ¿no? Dividir, al contrario, estamos uniendo, ¿no? Sino que en el primero se acordó en varias reuniones que solamente se toquen temas puntuales con respecto al proceso de inscripción, al tema legal ahora. Esos son temas que tenemos que incluirlos. Entonces, yo les pediría que con la altura, el respeto que todos nos merecemos, se traten los temas en ese segundo punto. Esa es la única intención. Algunos están colgando su publicidad, pero en fin, no son temas de políticos que pueden ayudar a unir y fortalecernos, ¿no? Como bien dijo Néstor en algún momento, también esa es una alternativa, porque yo lo que plantearía en este punto para una posible asamblea de acá a muy pocos días es lo siguiente, ¿no? ¿Hasta qué punto se está cocinando un fraude electoral? El fraude no es el mismo día la zánfora, ¿no? Sino el fraude ya puede estar preparándose para dejar este gobierno a su sucesor, digamos, ¿no? Que no va a ser ningún trabajador ni ningún emprendedor, va a ser alguien del sistema, ¿no? Por decirlo claro. Entonces, eso lo tenemos que analizar, porque desde ahorita, inscritos o no inscritos, deberíamos formar ese gran frente para poder hacer la pelea, luchar. Una alternativa, lógicamente, personalmente no me gusta, sería tocar la puerta de los partidos inscritos, ¿no? Pero estamos en eso todavía, ¿no? Entonces, la presión mediática, la presión en las redes, eso es importante, pero yo creo que eso tenemos que preparar un plan B, un plan C, un plan D. Los que hemos vestido también, ¿no? En diferentes ocasiones que participamos en estas luchas políticas, sabemos de todas las triquiñuelas que hay. Acá creo Sergio mencionó el software, ¿no? Si lo han, ¿cómo se llama? Lo han fiscalizado, creo, hay una norma técnica, ¿no? Auditado. A ver, te paso un ratito, Sergio. Bueno, estimados, en alguna oportunidad mencioné al inicio de las reuniones de la coordinadora, producto de la experiencia de la última elección congresal de mi persona, como candidato a un partido, algo de lo cual no detallé ni pienso detallar, pero sí creo importante capitalizar la conclusión de esa experiencia, en el sentido de que hay más que evidencias de que las líneas de código del sistema informático de la OMPE es pertinente iniciar un proceso de auditoría por entendidos técnicos. No basta con que una auditoría, y les digo con cierto conocimiento de haber egresado a una universidad de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Hay más que indicios de que el proceso de los datos que tiene la OMPE amerita una auditoría por técnicos imparciales y que debería constituirse por representantes de los partidos que están en competencia y registrados. Transparencia a la cual se le da los aplausos y todos los pergaminos a estas alturas del partido. Ya sabemos que $10.000 es el sueldo del presidente de Transparencia, producto de una serie de convenios del gobierno con entidades extranjeras. Y que creo que más que invalida la veracidad de la labor que viene haciendo Transparencia, porque no es pertinente en términos técnicos solamente decir, está bien todo un proceso informático cuando nos alcanzan solamente los indicadores finales de todo ese proceso, cuyo proceso al interior nadie lo revisa. Segundo, sorprendentemente en la exposición de Chejade el día 7 de agosto en el Pleno del Congreso de la República,
una representante del partido fujimorista habido y por haber aún en nuestro país, sorprendentemente lo digo porque un representante del partido fujimorista solicita auditoría a las líneas de código del sistema informático de la OMP. Bueno, todo político evoluciona, ¿no? Hay que entender, y lo hizo Marta Chávez, así que pueden revisar ustedes a todos los fujimoristas habidos y por haber y que todavía viven en nuestro país. Por toda la muerte que ha generado, creo que sorprendentemente, porque hay que rescatar la evolución de una mujer abogada que no tuvo experiencia, aparentemente litigante y que está en el Congreso de la República. Solicitó la auditoría a las líneas de código del sistema de la OMPE. Y si alguien ya lo dijo en el Pleno del Congreso de la República, hay que apoyarlo, estimados. Más aún la coordinadora hoy en día que está tomándose la libertad, el tiempo y la representatividad de tomar iniciativas de orden democrático, de equidad, de justicia a todo nivel. Bueno, apoyemos estos temas, que también es parte de todo el sistema de una elección electoral. Es ahora lo que yo digo, quizás hubiera meritado un tercer punto, pero una tarea que podemos nosotros sumar a todo lo que viene haciendo Ciro. Y como bien digo Ciro, y no lo digo porque tú estés acá, siempre lo he repetido, incluso en tu ausencia, bastante tiempo le estás dando, el cual hay que aplaudirlo. Más allá de las cosas que puedan decir algunos abiertos en privado, creo que el objetivo sí se suma a esta nueva tarea de promover de que los partidos inscritos inicien una comisión integrada por técnicos, así como ahora piden para la inscripción de los nuevos partidos 2 personeros de orden informático con 5 años de experiencia, titular y suplente, bueno, que también soliciten la conformación de un comité integrado por representantes de los nuevos partidos y de los partidos ya inscritos, que a nivel de líneas de código, entiéndase, líneas de código, no estoy hablando que me lean qué software es aplicado, qué ingeniero, no, un ingeniero informático se puede leer código por código, de línea por línea, que esto no pasa de las 5.000 líneas, señores, y para un informático eso no pasa de las 48 horas de auditoría. Y lo digo con la autoridad del caso. Claro, cuesta, porque está por decir que el conocimiento cuesta, no es producto de un cursito, de una maestría, es un acúmulo de experiencia, pero bueno, cada partido si quiere auditar los resultados pertinentes y no entrar en las afirmaciones que se dice presuntamente que la Contraloría con la Fiscalía y la OMPE están manejando los resultados de electorales, para no entrar a afirmar, mejor que se audite y llegamos a conclusiones reales y vigentes. Porque todos dicen que la Contraloría, presuntamente, maneja estos resultados en contubernio con el sector empresarial. Y del cual muchos fujimoristas todavía están en los puestos interesantes de la Contraloría, del cual todos lo conocemos. Eso es mi acotación al respecto, Ciro, y te dejo nuevamente. La comisión técnica, ok. Sí, Ricardo Velázquez quiere hacer una intervención aquí en el local. Ricardo, adelante, por favor. Muchas gracias, estimado Ciro. Solamente para hacer un aporte, entiendo que esta comisión, que está liderado por 2 ilustres abogados, deberían ser reforzados sobre todo por constitucionalistas también prestigiosos, ¿no? Tengo entendido que el doctor Angulo es penalista y como tal brilla en ese campo, además que ha sido fiscal, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, pero desde luego se requiere también tener conocimientos muy profundos en materia constitucional, porque el sustento va a ser en materia constitucional. Respecto al doctor, ¿quién es el otro? Bazán Navea, tengo entendido que es constitucionalista, si bien es cierto no ejerce porque está atendiendo su notaría. Sin embargo, creo que el aporte de él también es importante y no estaría de más adherir un constitucionalista que ya tenga experiencia en estos ámbitos, sobre todo en materia parlamentaria, en materia electoral y de partidos políticos, que me imagino son muy pocos los que existen en esta línea, porque también el derecho constitucional es mucho más amplio. Al grado que el gran debate que se va a dar acá es si es que debe ser una demanda de amparo o una demanda de inconstitucionalidad. A mí me parece que se debe atacar en ambos sentidos, tanto presentar la demanda de amparo como la demanda de inconstitucionalidad, aparte de hacer, obviamente, acciones en el ámbito político, que es donde ciertamente se va a decidir. Pero el impacto que va a tener presentar una demanda de amparo y de inconstitucionalidad, desde luego, va a ser importante
en esta lucha política a fin de que se respete el derecho de igualdad política de los partidos. Gracias. Gracias, doctor Ricardo Velázquez. Mire, para informarles lo siguiente, bueno, no están los doctores, pero ya mañana o pasado a más tardar nos vamos a reunir con ellos. El 7 de agosto se presentó una carta que fue derivada del despacho de la Presidencia de la República, la PCM y de la PCM, a la señora, que la muestro acá, está, Ana Cristina Segarra, que es la ministra de Justicia. Hemos ido con está pendiente esa reunión. ¿Por qué? Porque ella, como abogada del presidente de la República, tiene que opinar con respecto a la iniciativa legislativa, al proyecto de ley, ¿no? Que ya lo aprobó en el Congreso. Ojalá algo se pueda hacer ahí, ya eso la doctor Angulo. Claro, podría corregir. Claro que lo puede observar, pero más que observar lo que queremos es aportarle y decirle, mire, acá hay una inequidad, ¿sí o no? Eso, mañana o pasado tenemos esa reunión, ¿no? Acá está todavía el trámite. Porque Vizcarra le va a consultar a su abogada, pero tú sabes que el ministro de Justicia ustedes son abogados, ¿no? Entonces, eso está pendiente, ¿ya? Entonces, esto es importante. Mañana debemos ir un rato a ver el trámite. El doctor Angulo también estuvo de acuerdo en hablar con ella, incluso lo hemos puesto acá para una audiencia con la ministra, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro, la comisión técnica que ha planteado de carácter informático, ¿no? Acá Sergio, que yo pediría también que a los técnicos que tienen todos los partidos o que van a contratar, en fin, se conforme esa comisión, ¿no? Pero ahorita lo urgente, yo por el interno voy a coordinar con el doctor Angulo, el doctor Bazán, para tener una reunión con los que quieran adherirse, por favor, ahí en la coordinadora. Acá hay como 10 partidos que estamos acá presentes en estos momentos, para que cada uno pueda nombrar un abogado o dos, o constitucionalistas en buena hora. Y lo que se ha dicho, ¿no? Defensoría, el Congreso de la República, Ministerio de Justicia, Palacio de Justicia, en fin, ¿no? Incluso sacar una cita a la señora Marianela Ledesma, es la presidenta del Colegio de Abogados también, ¿no? Seguramente. La vez pasada, le recuerdo, doctor Angulo se hizo asesorar por 2 institutos electorales para poder opinar con respecto a la norma que se presentó. Como él así decano, pues tiene esa facilidad también, ¿no? Es penalista, claro, pero él podría apoyar. No sé, ya son las 5:20. ¿Algún otro aporte más? Y ya por el interno coordinamos, ¿no? ¿Tu acción de ayer? ¿Cómo? ¿Tu acción de ayer? No, ese es de la Sociedad Patriótica. Sí. ¿Alguna otra intervención, por favor? Si no, damos por concluida la asamblea. Porque si no le saco ni eso, me quedo como bonitas. Dice una nota de prensa en los diarios más notorios. No, doctor, no solamente es una nota de prensa, esto tiene un costo. Esto tiene un costo, pues no sé, es una iniciativa que él ha dado. En todo caso, habría que hacer una conferencia de prensa y ver quiénes vienen, ¿no? Y hemos tenido 2 no vienen los precios, ¿no? Diario, Facebook, Internet, ¿no? Habría que sacar la nota, sí, es la verdad. A ver, una opinión con respecto a la propuesta acá del doctor Juan Miñano. No te presa, acá está nuestro amigo Robert Castro, que tiene un programa en televisión a través de las redes, ¿no? Robert. Si asistía a la República, por ejemplo, a la República o algún medio, a la República generalmente uno asiste, va en grupo, sale un periodista y hace la entrevista. Ah, bueno, ya habría, o sea, teniendo ya una cosa concreta, ¿no? La otra manera. Ok. He planteado que se forme una comisión una vez que tengamos los documentos, la demanda, lo que se apruebe, ir al Diario de la República, ¿no? Para que nos saquen esto. Ojalá, Dios quiera. Ya, entonces, ya está considerado eso, ¿no? ¿Alguna otra intervención más? Nada, ¿no? Bueno, agradecemos, son las 5 de la tarde con 25 minutos. A todos los que han participado vía Zoom, los que han estado atentos. Esto se ha transmitido a lo largo y ancho del país, está grabado también y los vamos a convocar en la próxima reunión. Y los abogados, repito, por favor, juristas, asesores, para que por el interno, a través del chat del grupo, podamos coordinar, ¿no? Tengan ustedes muy buenas tardes.